Son las 8:11 de la mañana. Queremos saludar a esta hora al secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona. Camilo, buenos días. Muchas gracias por poder conversar. Hola, buenos días. Sí, bueno, ya, Igualmente, gracias sí, por la invitación. no, gracias a usted, Camilo. Bueno, ya han pasado algunas horas y como usted ha tenido una histórica relación con periodistas, le voy a pedir que ejerza un poquito como si fuese un colega nuestro, ¿no? Y a ver si le puede poner algunos titulares a lo que ha pasado. Titulares. ¿Sí? Luego hacemos las bajadas y los análisis respectivos. Mire, yo creo que hay una dura derrota de las fuerzas progresistas Ujú. y transformadoras de nuestro país. Eso me parece que es el titular principal. Hay una situación de inseguridad en la población, producto del descontrol de las bandas de narcotraficantes, acompañado de una migración que nunca tuvo lugar en Chile en las proporciones que ha tenido lugar en el curso de los últimos 2 años, y la mezcla de ambos factores ha generado en el mundo popular una inseguridad a la cual el Estado democrático no ha sido capaz de responder y que empujó a un muy considerable sector del electorado a votar por una expresión de ultraderecha que ha ofrecido lo que no va a cumplir, ¿no? Porque, como bien señala el comentario que usted hizo, ahora se trata de redactar una nueva constitución y no de aplicar políticas públicas respecto al tema de la seguridad. Pero independientemente de aquello, ese discurso de sugerir que solo basta aplicar una resuelta represión a las bandas de narcotraficantes resuelve el problema, Ujú. es lo que me explica, por ejemplo, la votación tan elevada de estas fuerzas en Puente Alto y en otras comunas del mundo popular. Camilo, ¿cómo se enfrenta esto desde el mundo progresista? Y le voy a hacer de inmediato la pregunta difícil, ¿ah? No solamente en lo inmediato, que es una tarea insoslayable para cualquier actor político, sino también en el mediano y largo plazo, porque vemos cómo crecientemente se desacoplan los sectores populares a los cuales ustedes estaban llamados a representar de la votación por el sector al que ustedes pertenecen. Parecería ser, discúlpeme si suena un poco irónico, ¿no? Que crecientemente empieza a ocurrir que para votar progresista hay que tener un cierto capital económico o sociocultural, y usted puede ver cómo crecientemente la lista D aumenta porcentualmente su desempeño en la medida que los ingresos de los electores aumentan. Ahí hay una paradoja abierta, ¿no? ¿Qué reflexión podría hacer al respecto? Mire, yo miraría bien las cifras primero, A pero ver. Ujú. eh, en el caso nuestro, del Partido Socialista, nosotros recuperamos 200.000 votos en el mundo popular. Eso es nuestra, por ejemplo, la región metropolitana, Ujú. ¿no? La votación de Sadi Melo dobló nuestra votación anterior en la campaña de senadores. Pero este puede ser Y solamente el factor de Sadi Melo, Camilo. No desdeño la importancia en sí mismo, pero él siempre ha sido un bastión en la zona sur de la ciudad de Santiago. Mm. claro, pues que no es la votación de la zona sur de Santiago, eso es lo importante. Ah, a ver. En la zona sur es la votación de todo el mundo popular de la región metropolitana. Ujú. Nosotros recuperamos votación donde habíamos perdido en muchas comunas, por ejemplo, del cordón norte de la ciudad, Conchalí, Huechuraba, Renca, Quinta Normal, Cerro Navia, incluso Maipú. O sea, el Partido Socialista logró reposesionarse territorialmente en lugares donde se había visto enormemente debilitado en el curso de las últimas elecciones. Pero yo acepto su desafío Ujú. en lo que se refiere a la votación de las fuerzas del Frente Amplio. Ujú. Pero yo no lo veo tan negativo como lo ve usted en su pregunta, Ujú. porque hay importantes sectores medios que rompen la desconfianza que tenían respecto del Frente Amplio. Yo creo que el problema es otro. El problema está en que nuestra votación no representa la mayoría. Ujú. Y por eso que se produce ese desbalance que usted dice, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de reconstruir, rehacer una mayoría social que nos respaldaba, que en el caso nuestro hizo posible que fuéramos gobierno, que también lo hizo posible en el caso del Frente Amplio, y que hoy día eso abre una disputa
respecto de cuál va a ser el liderazgo en el Estado del año 2025 en adelante. Ese es el desafío de fondo. O sea, si nosotros somos realmente capaces de poder reponer una convocatoria hacia sectores sociales que tradicionalmente nos respaldaron y que ahora tomaron distancia. Sí, voy a hacer una pregunta que parece muy básica o tonta, Camilo, pero en ese mismo contexto, en el Chile del 2023, ¿qué debería distinguir la oferta política, disculpe que lo diga en términos de mercado, ¿no? Del mundo progresista en comparación con las otras fuerzas políticas, digo, para marcar una diferencia, ¿no? Sí. Que les permita Yo recuperar creo que, terreno. yo creo que nosotros debemos ser tenaces en mantener una orientación política, no podemos cambiar de orientación a cada rato, ¿Ha ocurrido ¿no? eso durante este Eso es uno de gobierno? los factores que... ¿Ah? ¿Ha ocurrido eso ¿Perdón? durante este gobierno? Me refiero a las tareas de este Ya. gobierno. Ujú. Por ejemplo, nosotros tenemos que insistir con la reforma de las pensiones y la reforma tributaria. Yo entiendo, los poderes fácticos se sienten triunfadores, ¿no? Tienen un respaldo que no esperaban, Ujú. ¿no? Ellos se asumen para sí la votación del Partido Republicano y en consecuencia incluyen para ello el descontento del mundo popular que votó por los republicanos y que no son de derecha. Y entonces, por ejemplo, dicen, como bien usted señaló, que ya la reforma tributaria y la reforma de las pensiones ya no están en la agenda. Ujú. Yo pienso exactamente que ese es el desafío para las fuerzas de gobierno y que son cercanas al gobierno. Mantener una agenda esencial, posiblemente no la misma agenda que tenía el presidente Gabriel Boric en la primera vuelta, porque eso Ujú. sería completamente imposible. Los plazos cambiaron, el tiempo ya va más de un año, la situación se puso cuesta arriba. Pero las grandes orientaciones no se pueden perder, porque eso es lo que nos distingue. Es decir, tener justicia tributaria, poder, por ejemplo, recaudar más con el propósito que efectivamente haya más seguridad en las poblaciones, poder recaudar más para que haya pensiones dignas. O sea, los grandes propósitos que nos llevaron al Estado o a dirigir el Estado son los objetivos con los cuales tenemos que ser capaces de persistir. No podemos abandonar esos grandes propósitos civilizacionales, porque de lo contrario, claro, efectivamente, en consecuencia, se produciría una definitiva bancarrota de nuestras fuerzas. Ujú. Camilo, recordar que estamos conversando con Camilo Escalona. Otra dimensión que es decisiva aquí es el tema de la seguridad pública y el de la migración, ¿no? Y que si me permite decirlo de cierto modo, luego usted me puede corregir o como prefiera. Es el desafío de gestionar políticamente el miedo, ¿no? Que siente la población. Y ahí la pregunta es si los sectores progresistas pueden ofrecer una forma distinta de enfrentar el tema, teniendo obviamente en consideración lo difícil que es hacerse cargo de un sentimiento tan acuciante en la población, a cómo lo haría un gobierno de otro signo, ¿no? Voy a poner dos ejemplos y luego le doy la palabra. Primero, los sectores del oficialismo parecían renuentes a algo como la ley Naín Retamal hasta la madrugada en que se asesinó a la sargento Rita Olivares y luego, bueno, el mismo gobierno y el oficialismo, o parte importante del oficialismo, terminó promoviéndola. O lo que ha ocurrido con el tema migratorio, donde al principio del gobierno había una retórica de querer hacer algo completamente distinto a lo que se había hecho durante el gobierno del presidente Piñera, pero en la medida que pasan los meses, esa retórica se parece cada vez más a la del gobierno anterior. Sobre esos dos puntos, ¿no? ¿Qué decir? Yo creo que son tres puntos clave. A ver, Los dos que usted mencionó y uno que solo me voy a meter en la sí. parte de los caballos, como se dice, el tema de la violencia de ultraizquierda en el sur. Ujú. Esos son tres temas yo creo que Perfecto. esenciales a enfrentar y resolver. Sobre el primero, mire, el tema del miedo que usted señala no es solo teórico, No, po. ¿ah? No es solo que hay una sensación de miedo. Los narcotraficantes se metieron adentro de las poblaciones. Entonces eso necesitan obligatoriamente la modernización de la policía y la capacidad de poder frenar y detener el narcotráfico en las poblaciones. ¿No? Porque el narcotraficante está de vecino de la persona. Está presionando al dirigente de la Junta de Vecinos, presiona al presidente de la organización social, le ofrece camiseta al presidente del club deportivo. O sea, se metieron adentro del mundo popular. Hay que sacarlo.
Y la policía en eso tiene que mejorar sus métodos. Y esto lo vinculo con el tema de la ley Naín Retamán que usted dice. Eso no debió haber nunca ocurrido. Las muertes de esos carabineros no debieron haber ocurrido, porque hay un proceso de modernización del equipamiento y de los procedimientos policiales que están atrasados. No, por ejemplo, el joven carabinero que murió en la población de La Victoria, no debió haber eso ocurrido. Avisan que hay un tiroteo, que hay un delincuente que tiene un arma pesada, una subametralladora, y va un carabinero sin mayor protección a hacer un procedimiento policial. Se encuentra con el delincuente y le dispara y lo asesina. Camilo, esos son procedimientos policiales que están completamente atrasados. Yo estoy completamente, esas muertes no debieron haber ocurrido. Yo estoy completamente de acuerdo con usted, pero los sectores que impulsan la ley Naín Retamán se resisten a que se plantee el tema de la reforma a Carabineros y le exigen al gobierno un apoyo irrestricto, incondicional a Carabineros. Y ahí es donde está el dilema político que parece ser, lo digo yo... Se generó, sí, yo reconozco, yo entiendo que se generó una situación inmanejable, porque pero porque tenemos responsabilidad, no podemos eludir esa responsabilidad, tanto como oposición a Piñera, como ahora como gobierno, ¿no? Los procedimientos policiales se tienen que modificar para que pueda enfrentarse a un problema de delincuencia que antes no había en Chile en las proporciones y con el armamento que hoy día se produce en Chile. Los carabineros no pueden andar desprotegidos, tienen que haber procedimientos que efectivamente les garanticen la vida y que le den eficacia para sacar el narcotráfico de las poblaciones. Pero ese es un primer gran tema. Yo entiendo que el gran esfuerzo del subsecretario Manuel Monsalve y del programa del plan que ellos han presentado a la ciudadanía es un paso muy significativo en esa dirección. O sea, creo que en eso hay una respuesta, no completa todavía, pero una respuesta importante. En el segundo tema, el de la inmigración, yo creo que se demoró mucho en cerrar la frontera terrestre, porque Chile es un país pequeño, no tenemos capacidades ilimitadas. Entonces, es un fenómeno que afecta a la población de nuestro país y también a los migrantes, que entran en una cantidad que el país no está en condiciones de poder absorber, y por lo tanto se producen problemas sanitarios, problemas de abusos laborales y de poder, golpea la capacidad remuneracional de los sectores más bajos. Muchos inescrupulosos se aprovechan de la cantidad de migrantes que hay para bajar los sueldos. O sea, no puede haber el volumen de ingresos irregulares que se ha producido. La incorporación de la Fuerza Armada en el tema de las llamadas fronteras críticas, yo creo que era indispensable, ¿no? Chile no tiene, y en eso, claro, el gobierno también ha dado una respuesta. Pero una respuesta que se demoró, hay que reconocerlo. Y por lo tanto eso también trasladó a los republicanos una parte del mundo popular que sufre las consecuencias de eso. Tantos trabajadores que se ven desplazados, porque hay empleadores inescrupulosos que contratan a los migrantes a bajo precio. Camilo, sobre ese segundo punto, déjeme echarle un pelo a su sopa, ¿no? Chile Vamos promovió en la Comisión de Seguridad... ¿Quién? Chile Vamos, sí. Ahora la lista se llama Chile Seguro, pero bueno, todo el mundo lo conoce como Chile Vamos. Promovió en la Comisión de Seguridad de la Cámara un proyecto de ley que tenía originalmente por propósito transformar en ilegal el ingreso irregular a Chile, ¿no? Y este fue un proyecto que en su primera formulación contó con la oposición unánime de todos los organismos internacionales de migración, de derechos humanos, en fin. El día que hubo que votar ese proyecto, donde ganó claramente la oposición, uno de los diputados del oficialismo, el diputado Jaime Araya de Antofagasta, votó a favor. Y hubo otros parlamentarios del oficialismo que, teniendo la obligación de ir a votar, no llegaron a votar. A eso le pregunto, ¿no? O sea, porque desafortunadamente este es un debate que en cierto punto también choca con cuestiones que ustedes históricamente han defendido, como los derechos humanos y otros por el estilo, ¿no? Bueno, es que no se puede, ese es el problema, que como se confundieron ambas cosas, no tiene nada que ver la defensa de los derechos humanos con garantizar una migración que precisamente garantice los derechos y la dignidad de las personas, ¿no? La migración irregular es la que viola los derechos humanos. Pero los organismos internacionales a esas personas ¿perdón? Los organismos internacionales dicen otra cosa, por eso se lo planteo. No, pero no, ellos decían otra cosa respecto al proyecto de ley, sí. respecto del concepto. Sí, no, está bien. ¿No? Me refiero al concepto. La inmigración irregular, ¿qué es lo que produce?
mafias que trasladan a la gente en condiciones completamente atentatorias a sus derechos fundamentales, ¿no? Las expone a la muerte, a la violación, a la pérdida completa de la dignidad, las traslada en condiciones que son completamente infrahumanas. O sea, la migración irregular es un atentado en contra de los derechos humanos. Y en eso nosotros no hemos tenido, no hubo en el Parlamento la capacidad de enfrentar con la energía suficiente este debate. No pueden haber miles de personas migrantes trasladándose sin ningún tipo de protección por las carreteras, que conduce al asesinato del transportista allá en la región de Antofagasta. Eso no puede ocurrir. El Estado tiene que ser capaz de evitar aquello. Y por lo tanto, no puede ser contemplativo el Estado respecto de la migración irregular, precisamente porque atenta contra los derechos humanos de las personas. Entonces ahí se produjo una confusión, yo creo que tremenda. Y sobre el tercer punto, Camilo, que usted mismo lo ponía, el tema de lo que se ahora denomina la macrozona sur. Sí, no puede seguir pasando lo que ahí pasa. ¿No? Ahí andan las patotas armadas, se toman localidad y hacen lo que quieren. Eso ha ocurrido en el curso de los meses anteriores. Afortunadamente, hace ya varias semanas que no se producen hechos de la magnitud que se estaban produciendo, ¿no? Entonces uno también tiene el derecho de decir, mire, el Estado de Chile tiene que tener un mínimo respeto de sí mismo. O sea, no puede perder el control de regiones muy extensas del territorio nacional, ¿no? Mire lo que se ha venido finalmente comprobando, de que hay una simbiosis, ¿no?, entre el robo y el contrabando de madera con bandas de armadas, ¿no?, que dicen, yo creo que no es así, defender los intereses del pueblo mapuche. ¿Y a qué es lo que ha conducido eso? Una comuna emblemática como por ejemplo Tirúa, más del 80% votó por los republicanos. Entonces no se puede estar el Estado con los brazos cruzados, ¿se dan cuenta? Porque también ahí hay una confusión de conceptos, porque lo que están sufriendo son la gente, los que están siendo atropellados en sus derechos son las comunidades mapuches, es la gente humilde la que está siendo avasallada en sus condiciones de vida fundamentales. Entonces eso tiene que tener una respuesta el Estado. No puede seguir la situación como está. Entonces por eso que se produce el traslado tan considerable, tan masivo de personas a votar por la ultraderecha. Camilo, hay gente que piensa que lo que estamos viviendo políticamente se parece a lo que suele ocurrir en este género maravilloso que ojalá estuviera al alcance de todo el mundo, que es la ópera, ¿no? Donde uno está sentado en la butaca y sabe que viene el final trágico, digo, desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Y ningún personaje puede hacer nada por evitarlo. Bueno, volviendo a la coyuntura política. Si esto fuera un problema de ópera, sí, pucha, estaríamos re bien. exactamente, pero bueno. Esto es bastante más dramático. Por eso, volvamos de la ficción a la realidad. Hay quienes piensan que la llegada del partido... No me gusta esa metáfora en general a mí, discúlpeme. Por eso, sí, y yo sé que tiene razones históricas para pensar. De la realidad. No, por eso, pero... Esas metáforas nos sacan de la realidad y pintan un panorama que nos evade, nos olvida la urgencia y los apremiantes de las respuestas que se necesitan. Ya, es que ahora voy a la... del Estado. Ahora voy a la pregunta, Camilo. De hecho, si le parece, olvídese que dije lo que dije. Hay quienes piensan que en las actuales circunstancias es muy difícil evitar que el Partido Republicano entre por la puerta de la moneda el 11 de marzo de 2026. ¿Qué podría decir usted al respecto? Y si hubiera condiciones para evitarlo, ¿cómo se debería evitar? Mire, nadie tiene clavada la rueda de la fortuna, ¿no? Eso no me voy a votar yo ahora a politólogo, ¿no? Eso todas las personas lo saben, ¿no? Sobre todo la situación en nuestro país ha sido sumamente volátil, ¿no? Se han producido desplazamientos de millones de personas en cosa de meses. Ganamos el plebiscito de octubre del 2020 y pasamos a perder catastróficamente el del 4 de septiembre del 2022 en proporciones de desplazamiento de millones de personas de un sector a otro del espectro político. Entonces yo no soy de los que vaticinan que ya está resuelto el dilema presidencial del año 2026. Por eso digo que hay que hacer si no entre hay medio. Una respuesta, que tiene que haber una respuesta del Estado. Si
el presidente Boris tiene que tener apoyo en estas materias. No pueden sus parlamentarios titubear cuando se me presentan los proyectos de ley en Valparaíso. No pueden Pero esta materia. usted alude a los de Apruebo Dignidad, ¿no? Usted alude a los de Apruebo Dignidad. Cuando habla de titubeos, alude a los de Apruebo Dignidad. Sí. Es que yo creo que el nombre de las cáscaras políticas no tiene sentido ya. ¿Ah? O sea, o sea, eso es como, no quiero decir una palabra que hiera a algún medio de comunicación, pero son titulares para hablar de realidades que ya no existen. Porque es tanta la crisis política que se ha producido que los parlamentarios tienden a actuar por sí mismos. No hay ningún partido que tenga la disciplina y la coherencia que se requiere. Nosotros mantenemos afortunadamente la dignidad como Partido Socialista y nos mantenemos con una cohesión misma, pero también tenemos fuertes disensiones. Tenemos parlamentarios que no son de la región metropolitana y que recomiendan para la región metropolitana una solución que no tiene para la región metropolitana inaplicable. Y tienen sería el estado de excepción. Y tienen un senador en el sur que por cada vez que habla públicamente habla 3 veces contra el gobierno y 1 a favor. Claro, o sea, hay una primera necesidad de respaldar al gobierno. Una segunda necesidad de entender que si no abrimos un ancho entendimiento, ¿no? Yo creo que ese entendimiento tiene que abrirle la puerta a la democracia cristiana. Yo entiendo que ellos no quieren, pero no tiene por qué cerrarle la puerta de antemano. Pero tenemos que tener amplitud, ¿no? Para poder reformular una propuesta de aquí al 2025 que nos permita enfrentar este fenómeno, ¿no? Imprevisto que se ha producido en nuestro país, un crecimiento de la ultraderecha que no estaba en los vaticinios de nadie. Yo entiendo ahora, hay mucha gente, lo veo en la tele, que dicen, no, yo lo advertí. Mentira, nadie lo advirtió. Este es un fenómeno que se ha producido precisamente por la enorme magnitud que han tenido fenómenos que se descontrolaron. El narcotráfico, la violencia de ultraizquierda en el sur, el fenómeno de la inmigración irregular. Y en consecuencia el Estado democrático tiene que ser capaz de encontrar respuestas, tiene que hacer la reforma de las policías, tiene que modernizar, pero también tiene que hacer la reforma tributaria y la reforma de las pensiones para que la dignidad de la gente pueda mejorar. Bueno, son momentos muy, muy, muy intensos y complejos los que estamos viviendo. Digo, complejos en el sentido de la gran cantidad de variables que involucran. Mire, son no solamente complejos, también son dolorosos porque mucha de esta gente que hoy día tiene un gran respaldo, que no podemos desconocer, son negacionistas del tema de los derechos humanos. Y justo esto coincide ahora con el 50 aniversario, ¿no? Del golpe, de la muerte del presidente Allende, de la masacre de nuestros compañeras y compañeros. Entonces, ¿cómo no va a ser doloroso para nosotros la situación que se ha vivido? Pero tenemos que ser capaces de responder, tenemos que ser capaces de tener una capacidad de acción política que nos permite encontrar un camino frente a una situación tan desfavorable como lo que se ha producido. Lo peor sería rendirse. No se puede uno doblegar a las circunstancias adversas. Camilo Escalona, secretario general del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación. Que tenga un buen día. Buenos días. Ahí está el histórico dirigente del PS, Camilo Escalona, haciendo sus reflexiones respecto a lo que está ocurriendo con el actual escenario, que qué duda cabe está signado, en cierta medida determinado por el gran resultado que obtuvo el Partido Republicano en la última elección del Consejo Constitucional. Son las 8:35, vamos a ir un breve alto y a la vuelta el panel de conversación para ir intercambiando miradas sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad los quiero invitar cada jueves a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana en su segunda temporada. Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos vivos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica